Taller de Humanidades con las hermanas Lara en la aventura del saber. La editorial Edad acaba de publicar este breviario de historia de España desde Atapuerca hasta la era de la globalización. Bienvenidas, gracias por el nuevo libro y por estar aquí para contarnos un poco de qué va. Sí, el breviario tiene como objetivo dar a conocer esta apasionante aventura, que es el recorrido por la península ibérica durante milenios, porque como decía en el siglo XVI el poeta lusitano Camões, todos eran españoles, lo que pasa que unos portugueses y otros castellanos. ¿Cuál es la finalidad que tiene un breviario de este tipo? Porque reducir la historia tan larga, ¿no?, como es la historia de España, en un solo libro, en 700 páginas, es María complicado, y yo, ¿no?, queremos transmitir a los lectores nuestra pasión por la historia y además por la historia de nuestro país. Hace poco, unos días, nos informaban de que en Noruega se estaban haciendo eco de nuestro libro. Pues también queremos que sea el Breviario de Historia de España un embajador allende los mares para que nos visiten. Y tiene una finalidad, por un lado, didáctica, para enseñar cómo ha sido nuestra historia, y por otro lado, también divertir al público. Nunca enjuiciamos la historia. Aunque somos también doctoras en filosofía, el plano ético lo dejamos a un lado. Quizás se sorprendan los lectores al ver que algunos personajes que antes eran considerados traidores, nosotras los consideramos amigos. Es que la historia maniquea es algo de lo que huimos. Tratamos de manifestar la tolerancia hacia todas las situaciones, respetando también la forma de vida de cada época. Claro, porque y desde el punto de vista académico, ¿es un libro más bien académico para alumnos de la universidad, puesto que sois profesoras de universidad, o es un libro para todo el mundo, para divulgar el conocimiento en esta historia? Para bibliotecas y para comunidades escolares, para todos, españoles y en el contexto internacional. Tratamos también de que haya un equilibrio entre lo social, lo político, lo militar, lo económico, lo cultural, y buscando, a través de ese capítulo inicial, el despacho de la historia, que queremos mostrar que la historia se escribe desde la paz, nunca desde el despecho, nunca desde la rabia ni desde el descontento. Hay que lanzar una mirada optimista al futuro, y el oficio de historiador acoge muchas profesiones: detective, policía, cantante, actor, psicólogo. Claro. ¿Y la estructura del libro cómo está dispuesta, más o menos? Después de ese preámbulo hay un apartado que se llama Pensando en las Españas. Hablamos de las distintas denominaciones que ha tenido el solar, desde que se llamara Iberia para los griegos, los fenicios dijeran que era una tierra poblada de conejos, para los romanos Hispania, la querida Sefarad de los judíos, que desde 2015 pueden recuperar la nacionalidad, y pues también la inclusión, por supuesto, de las Indias y de Filipinas y de todos los lugares donde estuvo el Imperio Español, que fue la mayor empresa soñada. Lo decía un británico, el abuelo de Darwin, del evolucionismo, Erasmo Darwin, que decía que se sentía más orgulloso del Imperio Español, que no le tocaba a él en nada, que del británico, porque el británico se cimentaba sobre la divisoria de la muerte y, sin embargo, el español sobre el abrazo de la civilización. Bueno, no está mal, está bien recordar esa opinión, ¿no?, del abuelo de Darwin. Y Al-Ándalus llegó a ser casi toda España, ¿no? Pero quiero decir, nunca fue del todo, porque si no, no habría habido reconquista, ¿no? Al-Ándalus fue un territorio de frontera móvil y variable según iba avanzando la evolución de la guerra. En el 711, con la invasión islámica, pues abarcaba prácticamente toda España, salvo ese reducto del norte donde don Pelayo se hacía fuerte en Covadonga. Después iría ya descendiendo hacia el Duero, y después sería ya el reducto en 1492 del reino nazarí de Granada. Es decir, que desde los omeyas hasta los nazaríes y Boabdil hay toda una aventura que también narramos María y yo en el libro. Historias una peculiares. Enorme evolución desde el punto de vista de la vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo se vivía en Al-Ándalus? Historias peculiares que incluyen el mestizaje, porque la convivencia de culturas, como vemos en Toledo con la Escuela de Traductores, tiene que tener también otra dimensión, que es la de la sangre. Por ejemplo, Abderramán III, el primer califa, de 4 partes de su sangre, 3 eran vasconas, solo una venía del mundo árabe, y
y es que su madre, su abuela Oneca y su bisabuela eran vasconas, y él dicen los poetas de su tiempo, que lo contaban todo, pues que se teñía la barba porque era pelirrojo y como para dar un poco el aspecto musulmán. Más así, más del sur, ¿no? Es decir, no parecer un guiri, ¿no? En aquella época. ¿Cómo era la vida cotidiana entonces? Muy dura. El papel de la mujer, por supuesto, que lo reivindicamos en el libro, con mujeres bereberes como Yamila, que le plantaron cara a los árabes del momento, que trataban a los bereberes como de segunda fila, y también con el sujeto colectivo anónimo como motor de cambio, porque ese sujeto colectivo anónimo en realidad es el que permitió, a través de los molineros, a través de los campesinos, también de los señores feudales, que la sociedad no se extinguiera, y ahí pues despuntan nombres de la cultura como Maimónides o también Averroes. Hay partes de la historia de España que lindan con la fábula, ¿no? Eso pasa un poco con Tartessos, pero ¿qué sabemos de cierto sobre Tartessos? Que tuvo un rey llamado Argantonio, quizás es el seudónimo de una suma de generaciones, porque Heródoto dice que vivió 120 años, era un reino, el primero que hubo en la península ibérica, lleno de opulencia, con metales preciosos. Argantonio significa plata también, claro. Y además estaba ubicado entre Cádiz, Sevilla, Huelva, en ese triángulo que en algunos momentos la historiografía trató de identificar también con Tarsis. Después se ha visto que no, que Tarsis estaría más bien por la zona del Mar Negro, pero ahí queda el tesoro del carambolo. Vamos a dar un cambio rápido porque me dicen que nos quedan 3 minutos y quisiera hablar un poco del legado americano, pero en este caso más que de lo que España llevó a América, de lo que América ha devuelto a España. Pues habéis tratado de eso, ¿no? Por supuesto, devolvió la interculturalidad, esa mirada del realismo mágico a través de la literatura. Están las crónicas de los vencidos, que al filo de 1500 decían que ni siquiera los escudos podían sustentar la soledad enorme. Y todo eso llega hasta el presente con productos como los de la dieta mediterránea, que son americanos: el tomate, el maíz, la patata, el pimiento, y luego pues palabras, algunas también para el descanso, como hamaca, que fue la primera que se trajeron los castellanos. Oye, y entre otros capítulos dedicáis uno a los episodios nacionales. Claro, lo primero que se te viene a la cabeza es Pérez Galdós, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Es que sin este canario yo creo que sería imposible el interpretar el siglo XIX español. Él hablaba del mito de las dos Españas que luego chocarían en la guerra civil, pero de una manera peculiar, a través de un personaje que se llamaba, como tú, Salvador. Se llamaba Salvador Monsalud y era liberal. Tenía 2 novias, Genara, que era intrigante, y Soledad, que era callada, y dice que no podía vivir ni con una ni con otra, pero también las necesitaba las dos. El libro, digamos que la parte del siglo XIX está toda vista a través de los ojos de Galdós, ¿o es una mezcla de...? Una combinación de muchas fuentes para ponernos, María y yo, los prismáticos y también esas lupas que permiten ampliar el paisaje. Por supuesto, también esos documentos que empiezan a manifestar también cómo eran las personas realmente, no a través de la pintura, sino a través de las fotografías, y demostrar cómo se pasó de ese siglo de oro, de capa y espada, a los duelos y a los pronunciamientos que los daban hasta generales. Normalmente los libros de historia acaban antes de que cuando uno los lee, siempre hay una parte de la historia que está fuera. En este caso no, porque habéis llegado a la transición y posteriormente, ¿no? ¿Dónde termináis el libro? Aquí la historia prosigue debajo de nuestros zapatos, también porque el lector es partícipe de la construcción de la historia de España. Buscamos esa emoción, esa lágrima que quizás se salta en el lector cuando tenga el libro en sus manos y vea que vio la película Los 10 mandamientos, de la que hablamos cuando llegó a los cines de la España de los 50, pues a lo mejor con sus abuelos, en una película de un cine de barrio. También hay que destacar que acabamos con unas reflexiones alusivas a si las mujeres mandaran, como en La zarzuela Gigantes y Cabezudos, que lo dicen, y con la recuperación de la Dama de Baza, que fue la primera líder chica en la historia de España. Porque si las mujeres mandaran, las cosas irían mejor, ¿no? Por lo menos que se tengan las mismas oportunidades. Claro. Bueno, sea hombre o mujer.
Un verdadero placer, me dicen que tenemos que terminar. De verdad, muchas gracias por el libro y por vuestra compañía de siempre. Un honor siempre, y María y yo hemos disfrutado mucho escribiendo Breviario de Historia de España, combinando nuestros dos instrumentos de trabajo, la tiza, la pluma, ahora también el micrófono, y demostrando que es verdad eso que dijo Antonio Machado: todo pasa y todo queda. Nosotras lo hemos contado. Gracias.